nuestro ser. Dios es grandioso. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le invito por favor a abrir sus Biblias allí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles, aquellos que cumplen las órdenes del Señor sin dudarlo un momento. Dice que estas mujeres tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mis hermanos, y en esta mañana queremos hablar de que Él vive. Dígalo conmigo: Él vive. Él vive. Él no está muerto. Él ha resucitado. Gloria a Dios. Y en esta sociedad se busca al Cristo en lugares equivocados, en lugares de muerte, lugares vacíos, lugares donde no está el Espíritu de Dios. Hay algunos que van de templo en templo, tratando de encontrarlo y visitan aquí, visitan por allá. Hay algunos que tratan de encontrar a Dios en la religiosidad, en las leyes, siguiendo ritos, como dice la palabra de Dios, guardando días, pero Él no está allí. Él ha resucitado. Algunos que en la tradición, si no es así como me enseñaron, no está Cristo allí, pero Dios está cerca de ti. Aquí está ya en la palabra. Él dice que si le recibimos, el Padre y el Hijo estarán morando en nosotros conjuntamente con el Espíritu Santo de Dios. ¿En dónde estamos buscando a Dios? ¿En ritos? Estamos buscando a Dios porque alguien que creemos muy usado nos habla. Hermano, la palabra de Dios nos muestra y nos indica quién es Dios, y al encontrarnos con Él, al hablar con Él, al estar con Él, Él vive, Él está con nosotros. Mis hermanos, ¿dónde estamos buscando a Dios? Algunos quieren volver otra vez al Antiguo Testamento, a guardar fechas, a guardar comidas. No, mi hermano, Cristo vive. Esto era sombra de lo que habría de venir. Por eso es en esta religiosidad que se ve y se vio en estos días. Allí no está Dios. Nosotros como cristianos debemos ser conscientes que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que está presente en cada día de nuestras vidas. Cada día debemos agradecer a Dios por su vida. Cada día debemos agradecer al Señor por sus enseñanzas. Cada día debemos agradecer al Señor por su muerte y su resurrección. No importa que vengan los que vengan allí a tratar de negar esta realidad, que es una verdad innegable, mis hermanos. Algunos han querido negar inclusive que Cristo, que un personaje histórico como el Señor Jesús vivió. Pero hay tantos documentos que ni siquiera nosotros como cristianos
A veces nos enteramos de documentos históricos. No estoy hablando únicamente de los 27 escritos, 27 cartas del Nuevo Testamento, sino muchos otros de fuentes no bíblicas. Les voy a decir solamente uno que es enemigo del cristianismo, que es el Talmud judío. Allí hablan de Jesús. Por supuesto, no hablan bien de ellos, no hablan bien de María, a la cual tratan como una prostituta. No hablan bien de Jesús, diciéndole que simplemente era un mago endemoniado que hacía trucos. Pero esto significa que ellos reconocían que existió Jesucristo. Independientemente de lo que nosotros o de que ellos piensen, hay muchos hechos reportados de fuentes no bíblicas donde indican que existió Jesucristo. Luego tenemos que seguir a ver qué fue lo que él dijo, qué hizo. Otros tratan de negar la resurrección inventando teorías de conspiraciones, teorías alternas a la resurrección, tratando de negar una verdad tan clara y diáfana históricamente hablando. Hay una teoría que llaman la teoría del robo del cuerpo. Y entonces, según esta teoría, dicen que los discípulos se reunieron allí en secreto y dijeron: vamos a robar el cadáver secretamente, que no se den cuenta, y después vamos a decir que simplemente él resucitó. Y hay alguien que cree en eso. Pero ¿quién iba a robar los cadáveres? ¿Un poco de cobardes? ¿No todos huyeron? Pedro no lo negó 3 veces delante de una criada allí en esta reunión. No lo negó que Pedro acobardado. No uno huyó desnudo. No todos lo dejaron allí. Después de verlo torturado como ellos torturaron al Señor Jesucristo, ¿creen ustedes que un grupo de cobardes, de miedosos, de temerosos iban a reunirse para conspirar y robarle a una guardia romana profesional, desalmados, que lo primero que harían serían torturarlos también y después matarlos? Ellos no tenían ese valor, estaban temerosos, cada uno huyó. Luego, ¿cómo iban a robar el cuerpo? Y la guardia romana no se dormía, el que se dormía lo mataban. Eran profesionales, eran soldados totalmente desprovistos de algún sentimiento de bondad. Ellos cumplían órdenes en este imperio tan cruel. Luego es claro que ellos no podían haber robado el cuerpo, y más siendo custodiados por esta guardia romana. Otros hablan que no estaba muerto, que solo era un desmayo. Y no, todos creyeron que estaba muerto. ¿Y qué de los golpes? ¿Y qué de los latigazos? Muchos morían en medio de los latigazos hechos por estos soldados romanos, pues ustedes saben, en las puntas de estos cueros habían hueso o habían metal que cada latigazo arrancaba la carne. La historia dice que muchas veces inclusive su vientre quedaba descubierto y allí brotaban sus órganos. Muchos no resistían esta tortura y ahí morían. Pero nuestro Señor, mi Dios, era alguien fuerte en esta tierra. Él resistió eso y después resistió cargar esa cruz pesada y después resistió la crucifixión allí. Y por último, mis hermanos, después de haber sido golpeado, de haber sido flagelado, de haber sido ridiculizado, una lanza atravesó su costado. ¿Cómo no iba a quedar muerto?
¿Cómo no? Pero hay gente que cree esto. Aún si hubiera sido solo desmayado, ¿usted cree que él hubiera tenido fuerzas para levantarse al tercer día? Hermanos, él lo hizo por amor. Eso no tendría ninguna fortaleza para aparecérsele a los testigos que lo vieron nuevamente caminar con ellos. Otra de las teorías, mis hermanos, que estaban allí, es que simplemente fueron alucinamientos colectivos. Ya hemos visto, hace algunos años hubo un programa allí que pasaron por la televisión y un grupo allá mirando hacia un lugar lejos y era como una virgen y decían, ay, sí, vea, allá, sí ve cómo mueve la cabeza, sí mueve como, esos como alucinaciones colectivas y se dejaban allí como que, sí, como, no, porque el Señor Jesucristo no se apareció de lejos, no fue una visión lejana, no se le apareció solo únicamente a unos pocos. No, él se apareció individualmente, pero también se le apareció a un grupo hasta de 500 personas. Él interactuó con ellos. Él comió con ellos después de resucitado. Juan 21:13 dice que vino pues Jesús allí a la playa mientras sus discípulos estaban pescando. Pedro estaba pescando desnudo porque se quitaba la ropa para pescar. Habían vuelto nuevamente a sus labores anteriores. Por eso es ridículo pensar que aquellos que habían olvidado todo eso iban a rodar un cadáver. Pero dice que vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Asimismo del pescado, un pescado preparado por el Señor Jesús. Yo sé que a algunos no le puede gustar el pescado, pero un rico pescado preparado con el Señor a las brasas, allí, eso tuvo que haber sabido a gloria. Rico, el mejor cocinero del mundo. Amén. Y asimismo dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta al Señor, restaurándolo nuevamente de las 3 veces que él lo había negado. Porque es el Dios que nos ama, mis hermanos, el Dios que nos abraza. Ese Dios aún está hoy, ese Dios aún quiere restaurarnos. Y no olvidemos que aún se le presentó a los discípulos primero cuando no estaba Tomás y después que Tomás no creía, Dios se vuelve y se presenta allí y ya estaba Tomás y Dios le dice, soy yo, mete tu mano en mi costado y mira que no soy una aparición, mete tu mano aquí en mis heridas. Ese Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, bienaventurados los que sin ver creen. Por eso nosotros somos bienaventurados, mis hermanos, porque sin ver esto creemos en ese Dios todopoderoso, en Cristo resucitado, aquel que venció la muerte. Gloria a Dios, mis hermanos. Otros dicen, no, fue un mito que se fue desarrollando a través del tiempo. Mis hermanos, los mitos y las leyendas se desarrollan mucho tiempo después. Aún tiene que pasar generaciones y cada uno le va agregando algo más, va cambiando y eso. No, con Cristo fue al tercer día que ellos lo vieron. No hubo tiempo, el tiempo necesario para que esto fuera un mito, sino que muchos testigos lo vieron y cuando se escribió la palabra de Dios, aún muchos de ellos vivían. Otros hablan
que fue enterrado en otra parte. Sí. Y entonces dice, no, es que se equivocaron. Las mujeres fue a otra tumba. Y entonces ahí fue que se empezó a hablar que él había resucitado. ¿Ustedes creen que las autoridades al escuchar eso no hubieran llevado a las personas y mostrado la tumba y decir, mire, este es el cadáver, él está muerto? Pero aún hoy no se ha encontrado ningún cadáver porque él resucitó y él fue traspuesto al cielo, él ascendió a los cielos, mis hermanos. No importa lo que digan, la verdad es que él resucitó y que gracias a su muerte y a su resurrección nosotros tenemos vida eterna, mi hermano, gracias a su muerte. ¿Sabe que la muerte de Cristo trajo beneficio para nosotros, para usted y para mí? Isaías 53 es claro. Allí los versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está hablando aquí en pasado, pero ¿sabe cuándo se escribió? Isaías se escribió 700 años antes. O sea, una acción que iba a suceder en el futuro, está hablando como si fuera en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Usted que ha sufrido una pena grande, imagine la pena más grande que ha sufrido. Él sufrió esos dolores, eso, porque este dolor que nosotros merecemos, el castigo que nosotros merecemos, él lo recibió en la cruz del Calvario. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Ahí estaba profetizado que él iba a ser azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él recibió lo que nosotros merecíamos, hermanos, molido por nuestros pecados. Todo su cuerpo fue una sola llaga. Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él nos da esa paz que solo el Espíritu de Dios nos da, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde se consiguió esto, mi hermano? En la cruz del Calvario, en su muerte. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redimir es comprar, como cuando se compraban los esclavos. Pero de pronto alguno de nosotros dirá, como dijeron los judíos, los fariseos, solo tenemos un Dios, no somos esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos, ustedes de vuestro padre el diablo. O estamos y somos comprados por la sangre de Cristo, o somos esclavos de Satanás. No hay término medio, mis hermanos, pero en Cristo dice que tenemos redención por su sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y su gracia es infinita, y su gracia está ahora dispuesta para todo aquel que diga, sí, Señor, yo quiero recibir ese regalo, ese don, el perdón de nuestros pecados por la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Pero también allí en la cruz del Calvario él nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios, por supuesto. ¿Cómo no ser enemigos de Dios? Sí, todos nosotros somos pecadores, hemos pecado. Y si estamos en pecado, estamos en contra de ese Dios que es 3 veces santo. Dios es santo,
santo, santo. Lo dice Isaías 3 veces, lo dice Apocalipsis. Dios es santo, santo, santo. La Biblia no habla de que Dios sea amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es justo, justo, justo. Pero sí, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo, santo, santo. Y Él no puede en su santidad abrazar a alguien que no ha sido justificado y perdonado. Eso dice que nos reconcilió, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted que cada nada está temeroso, ¿será que me voy a salvar? Es que soy tan malo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es por su amor, es por su misericordia que nos reconcilió. Y si están siendo pecadores, Él nos reconcilia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seremos salvos. ¿Por quién? Por mis méritos, por lo que yo haga. Dice, por su vida, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está agradecido con el Señor? Amén. Fuimos enemigos desde el Edén, desde que Adán pecó, pero en Cristo Dios nos resucitó. Ya vimos que nos dio salvación y vida eterna. Dice, seremos salvos por su vida. Juan 3:16 dice eso, todos no sabemos este versículo, porque de tal manera, un amor sacrificial, un amor que dio lo más grande, no ese amor egoísta que nosotros a veces tenemos o muchas veces tenemos, de que te doy pero que voy a recibir. No, Dios dio lo más precioso, su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Allí en Romanos 6:23 es clara la palabra de Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y todos hemos pecado, todos merecíamos la muerte espiritual, la condenación eterna, el infierno. Sea claro, mi hermano, sea claro. Si usted no está en Cristo, con Cristo, que es el único camino, usted va camino al infierno. Si usted no quiere tener nada con Dios, pues eso Dios mismo le va a dar. Un lugar donde no va a estar Dios, el infierno por toda una eternidad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Mi hermano, dice la palabra de Dios que Él tuvo la victoria sobre principados y potestades allí en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, las deudas, todo lo malo que usted y yo hemos hecho. Si usted no pone en primer lugar a Dios, eso es idolatría, ahí estaba el idólatra. Si usted deseó la mujer, el asno, la casa del prójimo, ahí estaba, codicioso, envidioso. Si había dicho una mentira, ahí estaba, mentiroso. Porque uno no es mentiroso únicamente por decir 1000 mentiras. Con una mentira se vuelve uno mentiroso. ¿O cuántos carros necesita usted robar para ser un ladrón de carros? Con uno solo.
La ley no la podíamos cumplir. Ahí estaba el acta. Lea los 10 mandamientos. Y si quiere agregarle más, le hace los 613 mandamientos de la ley. Y Santiago dice que si usted quebranta uno, se hace responsable, ha quebrantado toda la ley. Por eso estaba allí el acta de decretos en contra de nosotros, que nos era contraria. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Padre, ya pagué por esos pecados. Ya pagué, Padre, por eso. Con mi muerte, el justo por los injustos. Y dice, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por su muerte, mis hermanos, por su muerte destruyó las obras del diablo, dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, él se encarnó, dice, y murió, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, destruido en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya el pecado no nos domina. Ya esta naturaleza ha sido cambiada. Hemos sido regenerados. Tenemos una nueva obra. Somos nuevos espiritualmente. Mis hermanos, en resumen, sin la muerte de Jesús, nosotros seguiríamos en nuestros pecados, sin perdón, sin salvación, sin conocer ese amor tan grande de Dios. Pero ahora Dios ha perdonado nuestros pecados. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Conocemos ese amor infinito de Dios. Hablamos de la muerte, hablemos de la resurrección. Ese resultado de la resurrección es saber que el Dios Padre aprobó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo aceptó como ese sacrificio perfecto, fue un olor fragante para él y satisfizo la justicia divina. Porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tenía que ser alguien que fuera perfecto, sin mancha, sin pecado. El Cordero que fue examinado, nadie pudo comprobarle un pecado siquiera a Cristo. Y fue ese sacrificio. Él es el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios. Aceptó ese sacrificio por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Hermano, dice Efesios 2:9 que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esa resurrección, Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en la resurrección, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios nos ve justos. Esto significa que Él ya nos ve libres de culpa por la obra del Señor Jesucristo. Por eso ahora podemos
estar con Él. Por eso ahora podemos entrar al lugar santísimo, porque estamos bajo el prisma, bajo el paraguas, bajo la cobertura de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el Padre ya nos ve como pecadores, sino nos ve como justos. Resucitó para eso, mi hermano. Resucitó para darnos vida eterna. Dice Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Es decir, nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Amén. Amén, lo vamos a ver, porque Él vive, porque Él resucitó. Y además, con su resurrección, comprobó lo que Él dijo que era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo. Yo y el Padre uno somos. Él dijo por lo menos en 3 ocasiones que Él iba a resucitar, y lo hizo. Por eso Él vive, y Él vive para siempre, mi hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pablo tuvo que lidiar con esto, mis hermanos. Pablo, el apóstol, allí a la iglesia de Corinto, vimos esta palabra al principio. Algunos dudaban. Dice, no hay resurrección. Que no hay resurrección de los muertos, y Pablo hace un análisis y refuta todos estos argumentos. El del versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. El versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, mi hermano, lo que usted y yo estamos hablando son mentiras. Es carreta, dirían algunos jóvenes. Es vano. Es lo que estamos hablando, es mentira. Y nuestra fe, lo que creemos, todo es mentira. Si Cristo no resucitó, nada es verdad. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Decir lo que estamos hablando son mentiras, estamos engañando, estamos siendo engañados y engañamos a otros. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, porque hemos testificado, testificó Pablo, testificaron los apóstoles, nosotros también hemos testificado esto, dice, de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, la importancia de la resurrección. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo que usted y yo hemos creído es una ilusión, es mentira, y aún estaríamos en pecado. Aún dice, y aún estáis en vuestros pecados. Y entonces todos los que antes murieron en Cristo, dice, los que durmieron en Cristo, todavía están muertos, todavía están en el Hades, todavía están en el lugar de los muertos. Ninguno de ellos está allí acompañando al ladrón de la cruz, que el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si Él no resucitó, fue mentira. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto fuera mentira, seríamos dignos de lástima. Si esto fuera mentira, seríamos dignos de pena, de compasión. Estaríamos engañados. Seríamos como tantos del mundo. Miren, en la India, mis hermanos, hay personas que quieren morir al lado del Ganges porque dice que este es el río sagrado, y que si usted muere ahí y lo creman, porque allá los creman, y botan las cenizas a ese río,
usted derecho para el paraíso. Un río que es más contaminado que el río Bogotá. Y algunos se bañan ahí para recibir la bendición de su Dios. Otros creen en un Dios en forma de cabeza de elefante y tienen allá sus templos. Existen más de 30 millones de dioses. Seríamos igual, mis hermanos, como aquellos que adoran las ratas y le tienen templo a ratas, a monos. Seríamos igual, mis hermanos, seríamos dignos de lástima. O como esos que creen en la reencarnación, que dicen, no, si me porto bien voy a reencarnar en un rico, pero si me porto mal reencarnaré en una rata, en una cucaracha. Seríamos igual, mis hermanos, seríamos dignos de lástima. Oh, mis hermanos, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, y si Cristo resucitó, no es vana nuestra predicación, es verdad. Él vive, Él resucitó. El Evangelio es verdad, el único camino al Padre es verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Somos testigos verdaderos, no engañamos a otros, no les mentimos, porque Él resucitó. Tenemos vida eterna porque Él resucitó. Él perdonó nuestros pecados. Él resucitó. Los que murieron antes ya están con Él en el paraíso, y nosotros espiritualmente estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Esa es la diferencia, porque Él resucitó. Hermanos, Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Versículo 51 del mismo capítulo. 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. El Espíritu Santo ha revelado a Pablo, Dios mismo, había revelado esto que no se conocía en el Antiguo Testamento. Dice, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir. Aquí habla del arrebatamiento, pero todos seremos transformados, porque Él resucitó. Nosotros también, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esta carne, que esta corruptible, se vista de incorrupción, para que al cielo no entra nada corrupto, y esto mortal se vista de inmortalidad. No moriremos nunca, seremos inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando tengamos este cuerpo nuevo, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya no veremos partir a los seres queridos, a niños o ancianos, a bebés. Ya no veremos. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? ¿Por mis méritos? ¿Por lo que yo hago? ¿Por lo bueno que soy? No, Señor. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por su obra en la cruz del Calvario, porque murió y porque resucitó el Rey. El Rey. Hermano, y Pablo habla de esto. Dice, así que, hermanos míos, nos habla a nosotros. Escuche esto. Estad, ¿cómo debemos estar? Firmes.
en lo que creemos, firmes en Dios, no llevados de cualquier viento de doctrina, de aquí para allá y corriendo, firmes y constantes. Debemos ser constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Mis hermanos, yo no veo aquí consejos, yo veo aquí mandatos. Mandatos. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y un día nos presentaremos ante el Señor, ante el tribunal de Cristo. No en el gran juicio, el trono blanco para condenación, sino en el tribunal de Cristo. ¿Qué hizo usted para el Señor? ¿Qué hice yo para el Señor? Mi obra fue que hojarasca, heno, leña que va a ser consumida por el fuego. O mi obra para el Señor fue oro, piedras preciosas, plata. ¿Cuál es su obra? Un día vamos a estar allí. Esta mañana usé el ejemplo de Miguel. No me voy a esconder detrás de Miguel. Ahorita quiero decir a Julio Mario. No me voy a esconder detrás de Julio Mario. No nos vamos a esconder detrás de nadie. Esos ojos de fuego y de amor van a mirarnos y Él va a decirnos: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase en pie, mi hermano. Póngase en pie. Él prometió que resucitaría y resucitó. Él prometió que volverá y volverá. Oh, Él vuelve, Él vive y volverá a la tierra, ya no como siervo, sino como Rey de reyes y Señor de señores, a juzgar a esta tierra con vara de hierro, a dar a cada uno lo que cada uno haya ganado. Señor y Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu vida, Señor, por haber venido, por haberte hecho obediente hasta la muerte. Gracias por tu muerte, Dios. Gracias por tu resurrección. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Dios. Señor, ayúdanos a estar siempre firmes, constantes, trabajando para tu obra. Que muchos conozcan de ti y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Cantémosle a ese Rey, mi hermano. Cantémosle a este Rey. Yo quiero terminar cantándole al Rey de Reyes. Cántelo de corazón. Cántelo. A Él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y levantemos nuestras voces al Señor y dile al Rey de Reyes: Él vive. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grande.